Shalom, amados hermanos y hermanas en Yeshua. Este es el hermano José Borges. Este estudio que vamos a hablar será el lenguaje del templo, los escritos apostólicos, pero a través del ritual de limpieza Metzorah, que también lo podemos encontrar en la Parasha Metzorah, y entender verdaderamente de qué se estaba hablando cuando Yeshua sana o limpia a los 10 leprosos, y vemos que uno regresa y le da gracias. También esa es la misma Metzorah o lepra que le da a Miriam, también a Naamán, el capitán, y cómo esta Metzorah o esta lepra es una lepra sobrenatural en el cual solo el Eterno puede sanarla. En el caso de Yeshua, entonces vamos a ver que él también tenía la misma autoridad que el Padre le había dado, porque sabemos que él le dio la autoridad tanto en los cielos y en la tierra, y veremos entonces con más detalle lo que significa este ritual de limpieza de la lepra. Continuando con el lenguaje del templo, los escritos apostólicos, vamos a leer a Mateo capítulo 8, del versículo del 1 al 4. Dice: y cuando bajó de la montaña, grandes multitudes lo siguieron, y aquí un leproso se le acercó y lo adoró, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Mire la clave aquí: si puedes o si quieres, puedes limpiarme. No está hablando de puedes sanarme, dice limpiarme, ¿ok? Esto era, la lepra era una impureza ritual, la cual le daba a las personas por diferentes casos, como la lashon hará, hablar de su prójimo mintiendo, etcétera, etcétera, ¿ok? Y sigue diciendo en el versículo, te dice: y extendió su mano, lo tocó diciendo: estoy dispuesto, sé limpio. Nuevamente la clave es la palabra limpio, porque es un ritual de limpieza. Era una enfermedad sobrenatural que venía sobre las personas. Dice, Yeshua le dijo: mira, no le digas a nadie, pero ve, muéstrate al sacerdote y ofrece el regalo que Moisés ordenó, o la ofrenda, como testimonio para ellos, ¿ok? Adán, el Mesías leproso, desde Adán hasta Edén, desde el árbol al árbol, 3 veces la sangre tocaba a una persona en las escrituras: leproso, Moshe y a los sacerdotes, ¿ok? La sangre no le tocaba a personas, sino hacia 3 clases de personas. Moshe, cuando estuvo en el monte Sinaí, que puso sangre en las palmas en sus manos, y con una rocea la sangre sobre las 12 piedras que hizo el altar de las 12 piedras, y la otra mano entonces cuando él la salpica o la tira hacia el pueblo. No todo el mundo fue rociado o bañado con sangre. Eso es algo que va en contra del contexto. Nadie es bañado con sangre, ¿ok? Es rociado. Vemos entonces que en este capítulo 8 de Mateo claramente dice que Yeshua, cuando va el leproso donde él, el leproso que dice: si quieres, puedes limpiarme. Y Yeshua entonces dice: sí, estoy dispuesto, sé limpio. Y no solo eso, después Yeshua le dice que se vaya y se muestre, ¿ok?, delante del sacerdote, para que entonces ofrezca la ofrenda y comience el ritual de limpieza de esa lepra. Y vamos a hablar entonces de ese ritual, que conlleva ese ritual y los pasos a llevar para que entonces ese hombre que era leproso por una impureza ritual, por la lashon hará, o como le dice la lengua mentirosa o diabólica, como muchos le dicen también, vamos a ver entonces que era necesario para que esa persona fuese limpia completamente.
aunque en este caso Yeshua lo limpia, pero él tiene que mostrarse al sacerdote porque la ley decía, la ley específicamente daba las instrucciones de cómo esa persona iba a ser limpia para que fuese entonces introducida nuevamente ¿a dónde? Al pueblo de Israel. Antes estaba aislado porque no podía estar cerca, nada que sea impuro puede estar cerca del pueblo o del templo en el caso de la lepra. Y vamos a hablar entonces cuáles eran los pasos a seguir para ser limpio y ser señalado limpio delante de la sociedad. Los leprosos entonces nunca podían entrar a la ciudad, no podían, como dije anteriormente, nunca podían entrar al templo, no podían tocar a otra persona. Siempre decía al caminar impuro, inmundo, y siempre estaba fuera de la comunidad. Este era entonces el protocolo del leproso. Leproso, muerte, separado. Es como el pecado. El pecado es como una lepra, ¿ok? Que uno, si está en pecado, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. ¿Y qué hace el pecado? Nos separa del Eterno, nos separa de la presencia de Él. Y por ende, el leproso, esta lepra, es como la lashon hara es un pecado que va en contra de la ley del Eterno. Asimismo, el pecado trae muerte al hombre y por ende está separado de la presencia del Eterno. Por eso es que Yeshua, cuando muere en el madero, lo que hizo fue vencer el resultado del pecado, que es la muerte, ¿ok? El resultado del pecado es la muerte. Eso fue lo que Yeshua vino a hacer en el madero, a eliminar la muerte. Por eso es que cuando Él resucita, Él reina sobre la muerte y nos da a nosotros esa autoridad y ese privilegio de poder entrar al Padre, ahora a la presencia del Padre, porque esa relación se había roto en el Edén, con el primer Edén. Se rompió y se separó el hombre por el pecado. Por eso el Eterno dice, si verdaderamente si comieres de este árbol, del árbol del bien y del mal, verdaderamente moriréis. Estaba hablando de ser desobediente al mandamiento de comer de ese árbol. Y por ende fue separado, fue quitado del jardín, exiliado fuera. Ponen entonces los querubines en la entrada para que él no pudiera y Eva, pudieran entrar nuevamente y comer del árbol de la vida y vivir para siempre. Acuérdense, el pecado separó al hombre del Eterno. Yeshua vino entonces a reconciliarnos con el Padre por medio de su muerte. ¿Okay? Y más adelante pues vamos a seguir hablando más del proceso ritual de la limpieza del leproso. Entonces leamos a Lucas 17, del 11 al 19. Esto nos habla de los 10 leprosos que fueron limpiados, no sanados. Y sucedió que mientras viajaba hacia Jerusalén pasaba por la región entre Samaria y Galilea. Y mientras entraba en una cierta aldea, 10 hombres se encontraron con él, leprosos que se encontraban a cierta distancia. Y alzaron sus voces diciendo, Maestro Yeshua, ten piedad de nosotros. Y cuando los vio les dijo, id y mostrémonos y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que a medida que iban, fueron limpiados, no sanados, nuevamente la palabra limpiado. Pero uno de ellos cuando vio que estaba curado o limpiado, se volvió y alabó a Elohim con voz fuerte y cayó sobre su rostro a sus pies dándole gracias. Y él era un samaritano. Así que Yeshua respondió y dijo, ¿no se limpiaron los 10? ¿Y dónde están los 9? No se encontró a nadie que se diera la vuelta y alabara a Dios excepto este extranjero. Y él le dijo, levántate y sigue tu camino. Tu fe te ha salvado. Nuevamente, reconciliación, restauración y reunificación. Tiene que ver este proceso de la limpieza ritual del leproso. ¿Ok? Reconciliación, restauración, reunificación, reconciliación con el Eterno, restauración del estado de muerte que estaba y reunificación con el pueblo de Israel.
Y eso es lo que hace entonces, lo que nos dice Romanos, que habla de que nosotros somos injertados en el olivo original. Cuando nosotros caminamos en obediencia a los mandamientos, a la Torah, creemos en Yeshua, que es el Mashiach, entonces nos reconciliamos con el Padre por medio de Yeshua, somos restaurados de ese estado pecaminoso y somos reunificados entonces con el pueblo de Israel, la nación de Israel, la cual es que Yeshua cuando venga establecerá su reino en la tierra y ese reino estará bajo el nombre de la nación de Israel, ¿ok? Es Israel, la que el Eterno también viene a buscar, ¿ok? Israel es la novia, la Israel como nación, con todos aquellos que somos injertados por medio de Yeshua el Mashiach y siendo obedientes a la Torah, ¿ok? No podemos ser reunificados y restaurados si decimos que la Torah fue abolida, porque entonces lo que estamos haciendo es que estamos pensando de que no hay una ley que me muestre a mí mi pecado. Si decimos que no hay una ley, una Torah, estamos diciendo que yo no peco, porque la ley lo que hace es que señala el pecado. Y si decimos que no hay ley, entonces, ¿por qué ley nos estamos rigiendo? Si fuésemos así, aquellos que andan sin la Torah, hombres sin leyes, ¿ok? Hombres que dicen que ya el Shabbat no hay que guardarlo, que se puede guardar en cualquier día. Aquellos que dicen que ya la Torah, la ley fue abolida. Supuestamente Rav Shaul y que lo dice, pero Rav Shaul no dice eso. Él no habla en sus cartas. Al contrario, Pablo era una persona que él obedecía la ley. Él le enseñaba. Él iba a se reunía en los Shabbat. Todo esto hacía Pablo. Pablo nunca en las escrituras mencionó de que la Torah había sido abolida, y menos Yeshua. Porque Yeshua dijo, yo no vine sino a cumplir la Torah o la ley de Moshe y los profetas. A eso vino Yeshua. Él no vino a abolir nada. Eso es una teología que va en contra de los principios de la Torah y está fuera del contexto. Ok, samaritanos, ¿qué significa eso y de dónde vienen ellos? Vemos que el cautiverio asirio devoró la identidad nacional, religiosa y cultural de las 10 tribus del norte. ¿Se acuerdan? En Primera de Reyes capítulo 11 versículo 12 nos habla del reino dividido, que Jeroboam era el reino del norte. Entonces, el cautiverio babilónico de Judá al sur en el 587, que fue llevado eventualmente ¿a dónde? A Babilonia, y llegaron a conocerse como los samaritanos. El efecto combinado de las cautividades de Asiria y de Babilonia resultó entonces la extinción parcial de un enorme segmento de la población judía en Israel. Con el tiempo, como se va a explicar más adelante, con la llegada de los colonos, los habitantes de la tierra la tierra de Israel se volvieron extremadamente diversos en sus identidades étnicas y religiosas, tanto que los judíos que regresaban del exilio babilónico se consideraban a muchos como gentiles. ¿Por qué se les consideraba como gentiles? Porque muchos de ellos, en los 70 años, todas esas generaciones que nacieron, que regresaron, vinieron con costumbres babilónicas, ¿ok? Perdieron su identidad étnica, la identidad étnica de ser Israel, ¿ok? También perdieron el sistema religioso de la Torá. Muchos de ellos lo perdieron y por ende cuando regresaron muchos se les conocía o se les consideraban gentiles. Gentiles es una persona, un goín, un gentil, una persona que es pagana, que cree en otros dioses, pero no cree en el Dios de Israel, entendiendo que no estaba haciendo la voluntad del Eterno, que era ser obediente a la ley, a la Torá, a la escritura, a la instrucción que el Eterno le había dado a Moshe y fue dicha por los profetas.
Aquí vemos arriba en la parte posterior de arriba de la derecha, la cámara de los leprosos, allá donde en el templo ellos se reunían para llevar a cabo el ritual. Más adelante vamos a hablar de eso, pero seguimos hablando sobre lo de los samaritanos. Vemos entonces que posteriormente, 430 antes del Mesías, Manasés huyó a Samaria y se embarcó en la creación de un rival de hombres cerca del monte Gerizim. Y eso está en esos libros. Juan 4:20 también nos habla de la mujer samaritana. Ella dice, en este monte nosotros adoramos, ustedes le dice a Yeshua, y ustedes oran en Jerusalén, nosotros los samaritanos acá en este monte. Finalmente, 100 años después de que Manasés fuera expulsado del templo en Jerusalén, Alejandro Magno respaldó la construcción de un templo samaritano en el monte Gerizim. ¿Okay? Este templo se mantuvo por más de 200 años hasta que Juan Hircano lo destruyó en el 128. Juan Hircano, si no me equivoco, era uno de los hijos de Matatías el Macabeo, ¿ok? Que tenía 5 hijos. Estaba Judas y uno de ellos también era Juan Hircano. Que esos entonces, cuando se celebra la fiesta nacional, porque es una fiesta nacional, no es una fiesta de Levíticos, es una fiesta nacional de los judíos. Cuando los macabeos sacan a Antíoco Epifanes y restauran el altar, cuando Antíoco Epifanes había matado un cerdo, una cerda, y derramó la sangre, y lo que hizo fue manchar, abominar en el altar del Eterno. Y Juan Hircano entonces lo destruye ese templo en el 128 antes de Yeshua. Continuamos entonces con la información de los samaritanos. Dice, parece que los samaritanos habían apoyado a Antíoco Epifanes en su campaña contra Jerusalén, como mencioné anteriormente, y Hircano pensó que era apropiado arrasar el centro de adoración de los samaritanos cuando expulsó a los sirios. Este evento entonces precipitó un intenso odio entre los judíos y los samaritanos, tal vez más que cualquier otro. Entonces se produjo un ciclo de violencia que duró hasta el primer siglo. Entonces vemos que el resultado de que Hircano haya destruido ese centro de adoración en Samaria trae esa fricción entre los samaritanos y los judíos. Por ende, hasta los tiempos de Yeshua vemos que los samaritanos no se llevaban con los judíos y los judíos no se llevaban con los samaritanos. Y eso era el porqué. Porque cuando hubo la división de reino, ahí fue el problema. En Primera de Reyes, cuando Salomón pues hace lo que hizo, el Eterno entonces le dice que iba a dividirle el reino, pero no en su tiempo. Entonces Roboam, su hijo, toma el reino del sur, Judá. Entonces Jeroboam se hace rey del reino del norte. Y por medio del profeta, el profeta, usted lo puede leer en Primera de Reyes capítulo 11 y capítulo 12 y le explique claramente cómo fue el reino dividido y qué fue lo que el profeta le dijo a Jeroboam sobre cómo iba a dividir el reino. Y por ende entonces vemos esta pelea, este intenso odio que había entre los samaritanos y los judíos, pero fue porque Hircano, uno de los hijos de el Matatías el Macabeo, destruye ese sistema de adoración y por ende los samaritanos se fueron en contra de los judíos. Y cuando vemos entonces la historia de la mujer samaritana y Yeshua, ustedes pueden leerlo, entonces van a ver el por qué. Ella dice, tú sabes que nosotros los samaritanos no nos juntamos con ustedes los judíos. Vamos a hablar entonces del protocolo del templo para los leprosos. Yeshua le dice a los leprosos que vayan a ver al Cohen o al sacerdote, a los sacerdotes. El examen del leproso por el sacerdote se requiere como parte del protocolo del templo para la Metzorá o para el leproso.
El examen del leproso por el sacerdote consistía en el proceso de convertirse en tahor purificado, lleva 8 días. Ese es los días que el proceso de ritual de limpieza. Un leproso no puede comenzar el proceso de limpieza sin la decisión del cohen o del sacerdote. También el decir está curado o está limpio significa que la persona ya no cumple con los criterios de la Zorat o que ya no está en el sistema impuro de la Zaraat o de la lepra o Mesorá, ¿ok? Y eso es lo que tiene que hacer. Esos son los procesos. El sacerdote es el que dicta, el que dice cuándo el leproso puede comenzar el proceso de limpieza, ¿ok? Limpieza, no de sanación, porque sanación, cuando Yeshua le abre los ojos a un ciego, él ve en ese mismo momento. Aquí vemos que en este ritual de limpieza se tarda 8 días, ¿ok? Muy diferente a ser sano. No como el paralítico que Yeshua le dijo, levántate, coge tu lecho y vete. Nuevamente, él lo sanó, no lo limpió, porque ese paralítico no tenía una impureza ritual, él tenía una enfermedad, no era ritual, ¿ok? Por eso es que tenemos que entender lo que era esta lepra. Esta lepra en el día de hoy no se conoce. Dice la historia que desde Miriam hasta el tiempo de... hablando en el pueblo de Israel, porque Naamán tenía lepra, pero no era israelita. Pero desde Miriam hasta Yeshua no se conocía a nadie que le haya dado esa lepra. Es una lepra sobrenatural. Es un castigo de parte del Eterno por violar el mandamiento que él ha establecido como el mandamiento de Mesorá, que es el que habla a la Shonjará, que habla mal de su hermano, que habla negativo de su hermano, que habla mentira de su hermano, de su prójimo. Y por ende, eso fue lo que le pasó a Miriam cuando habló con su hermano Aarón. Y le dice, ¿no somos nosotros también personas que el Eterno no puede hablar a nosotros? Y entonces el Eterno le dice a Moshe, dile a Miriam y a Aarón que se presenten delante de la casa, de la tienda de reunión, que era el tabernáculo, y allí yo le voy a hablar a todo el mundo de quién es Moshe o de quién es Moisés. Él le decía, a Moisés yo le hablo cara a cara, a él yo le hablo cara a cara. Y vemos que entonces en ese momento la nube se levanta y Miriam quedó blanca con una lepra que es una lepra sobrenatural. Continuamos con el protocolo del templo para los leprosos. La primera etapa de los rituales era obtener una rama de cedro, planta de asisof, lana carmesí y 2 pájaros. Matar a una de las aves sobre un recipiente de agua, sumergir las ramas de cedro, planta, sibot, carmesí. Cuarto, rociar la mesora 7 veces. Enviar al pájaro vivo lejos de los 2 pájaros que se cogían. Afeitarse el pelo de mesorá, nueva creación significa, ¿ok? Hacer una tevilá en el mikvé, que es la purificación donde se metía en el agua, en el mikvé, ¿ok? Ahora se le permite entonces regresar a la ciudad, pero no puede vivir en su casa todavía. Ese es el proceso. Ahora vamos a hablarlo paso a paso, cómo se hace este proceso. ¿Ok? Para que veamos, esta es la primera etapa que hace este ritual. Ahora vamos a seguir viendo el proceso completo de cómo este hombre que padecía de mesora o de lepra es limpiado ritualmente. Seguimos con la segunda etapa. La segunda etapa nos habla segunda afeitada, segundo tevilá. Hay otro mikvé que tiene que meterse después que se afeita. Después del anochecer se le permite entonces en su casa, él no puede entrar a la zarat del templo o comer las ofrendas sagradas. Todavía él no es limpio para poder entrar al templo, a la zarat, donde le tocaba a la israelita entrar, ¿okay? Que es a la plaza donde se hacen los sacrificios, porque todavía
estaba en la segunda etapa, ¿ok? La segunda etapa, entonces nos habla de una segunda afeitada. Y segundo, Tevilá, entonces tiene que nuevamente purificarse. Esta vista es fácil de leer, es poco de decir, pero aquí dice los artículos que se iban a obtener. Se obtenía una rama de cedro, una planta de hisopo, lana carmesí y 2 pájaros para comenzar el proceso de limpieza ritual del Lazarat o del hombre que es impuro por la lepra. Fíjense bien en los objetos o artículos que se están o que se necesitan para este ritual de purificación, y usted se va a dar cuenta poquito a poco de cómo se va pareciendo y similando a lo que se usó cuando el Mesías había estado en el madero, que se usó rama de cedro, hisopo, y así vamos a seguir hablando más adelante de esos artículos y cómo la limpieza de Zarat tiene una conexión con la muerte del Mesías y nuestra restauración de la muerte del resultado de la muerte que es el pecado. La muerte que viene de resultado del pecado, viene la muerte. ¿Y de qué nos limpia entonces el Eterno? Por medio de Yeshua. Vemos que la planta de hisopo es hisopo. El hisopo se menciona en varios pasajes del Antiguo Testamento en relación con la limpieza y la purificación. Su primera mención se encuentra en Éxodo 12:22, en la institución de la Pascua, ¿se acuerdan? Pesaj, donde se indica que la sangre del cordero se echaría o se pondría por medio de un hisopo en las viviendas de los israelitas, en la limpieza del leproso y de la casa afectada por la plaga de la lepra. El hisopo también se empleó de manera similar hablando en Levítico 14, 4 al 7, 49, 52. También se usó en la quema de la novilla de las cenizas de las cuales se preparó el agua de separación, así como en la aspersión del agua, en Números 19:6. Parece ser una alusión a esta salpicadura que el salmista dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Salmos 51:7. Sin embargo, Roy le cree que David se refiere aquí a la calidad del detergente de los capullos de las flores de la planta que constituyen las alcaparras del comercio, y se supone que tienen propiedades de limpieza. ¿Ok? Eso es lo que dice Roy. Roy un escritor de que habla de este proceso también. ¿Ok? So vemos que por eso que en el Salmo dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Claro, el hisopo se usaba para purificar la impureza ritual de un leproso. Continuamos con el hisopo. También se hace referencia al hisopo en el Nuevo Testamento. Así, Pablo alude a su uso en la purificación en Hebreos 9, de 19 a 21. Juan, el relato que da la crucifixión de nuestro Señor, dice: ahora había un recipiente lleno de vinagre y llenaron una esponja con vinagre, la pusieron sobre el hisopo y se la pusieron en la boca. Aquí tenemos el vinagre mencionado junto con el hisopo, probablemente como el material utilizado con la preparación de las alcaparras. Es obvio entonces también a partir de este pasaje que el hisopo debe haber sido una planta capaz de proporcionar una varilla de longitud moderada, una vara, diríamos nosotros, de modo que la esponja pudiera ser llevada a los labios de nuestro Mesías. Tal declaración entonces parece excluir todas aquellas traducciones que harían que el hisopo sea una planta diminuta o una hierba pequeña. El hisopo es una planta, pero que puede tirar unos ganchos o unas varas largas por la cual
se dice que se usó ese hisopo entonces cuando la muerte de Yeshua en el madero, cuando él dice tengo sed, y le dan vinagre, ¿ok? Y lo mezclaron con el hisopo, que también es la planta, ¿ok? So, tanto la planta que tiene el hisopo, las hojas, también se dice pues que esa planta o ese árbol o ese arbusto puede tener una vara larga suficiente para haber podido llegar entonces a tocar los labios del maestro en el madero. Por eso vemos que el arbusto del alcaparras sería adecuado para este propósito, ya que se podría obtener de él una vara de 3 o 4 pies de largo. En los pasajes paralelos del Evangelio, según Mateo y Marcos, se dice que la esponja se puso en una caña, haciendo referencia a Mateo 27:48 y Marcos 15:36, y no se presenta el hisopo de trabajo. Esto se puede explicar ya sea suponiendo que la palabra cálamos, traducida como caña, era un palo de hisopo o parte de un arbusto de hisopo que estaba sujeta al final de una caña o palo y la esponja colocada sobre ella. Por eso, pues que hay que estudiar para poder entender. El hisopo es un arbusto y puede crecer hasta 60 centímetros. ¿Ok? Unos se quedan en 30 centímetros, pero otros suben a 60 centímetros. Que significa, como dice aquí, puede obtener una vara de 3 a 4 pies de largo. Podía ser que eso fue lo que se usó cuando Yeshua estuvo en el madero, como nos explica Mateo 27:48 y Marcos 15:36. Habría que estudiarlo con más detenimiento, pero eso es lo que dicen. Son personas que han estudiado. Ahí ustedes pueden ver la referencia abajo en la figura o en el slide que está aquí presente. Y por ende, miren, hermanos y hermanas, tenemos que entender que todo en la escritura, en la Torah, todo está conectado. No hay nada fuera del lugar. Todo está conectado con cada palabra y cada profecía. El segundo paso es matar a una de las aves sobre un recipiente de agua, como vemos aquí en la figura. El sacerdote entonces sostiene el cuenco o la vasija de barro que contiene 4 onzas de agua de manantial. Le ordena a otro cohen o sacerdote que mate a uno de los pájaros sobre el tazón. Entonces el ave sacrificada se entierra en presencia del leproso. ¿Okay? Esta ave que se sacrifica se entierra en presencia del leproso, que es el que está siendo limpiado de la lepra o de la mesorá. ¿Okay? Eso es interesante. Ese es el segundo paso que se lleva a cabo de los pasos que estamos hablando sobre la limpieza de la mesorá o lepra. El tercer paso entonces se sumerge en la rama de cedro, la planta de hisopo, la lana carmesí y el ave viva en el agua sangrienta. Entonces vemos 2 pasos. La sangre fluye de su cuello hacia el recipiente con agua. El recipiente debe ser nuevo, no puede ser un recipiente que ya ha sido usado. El segundo paso en este número 3, paso tercero. Entonces el pájaro es enterrado. Este paso no se menciona específicamente en la Torah. ¿Okay? Es algo que se hace, pero que no se menciona en la Torah en este caso. El paso número 4 es rociar la mesorá 7 veces. Note que la aspersión es el método predominante en el servicio en el templo para la manipulación de la sangre por parte del sacerdote. Acuérdense, el sacerdote son los únicos que pueden manipular la sangre. Nunca lavaron nada con la sangre. Nunca lavaron nada con la sangre. Acuérdense. Por eso dice que la aspersión es el método predominante en el servicio en el templo para la manipulación de la sangre. No como muchos piensan que han sido lavados por la sangre del Mesías.
No, nosotros no fuimos lavados porque en el antiguo Medio Oriente esos imperios, las sacerdotisas, los sacerdotes se bañaban en sangre como adoración a sus ídolos o a sus dioses. En este caso, entonces vemos que el Eterno tiene que trabajar diferente y trabaja por medio de la aspersión versus lavar, ¿ok? El paso número 5, enviando al pájaro vivo lejos. Esta parte del servicio tiene unas similitudes con el ritual que se celebra en la fiesta de Yom Kippur o expiación, de enviar a la cabra o al chivo que fueron echados sueltos. Los dos chivos, uno va para ser sacrificado y la sangre entra al lugar del templo, al templo, y es derramada en el lugar, derramada no, esparcida en el lugar santísimo, y el otro chivo expiatorio también, está el expiatorio y el que es enviado entonces a Azazel, al desierto. Y entonces esto tiene una similitud porque en la fiesta de Yom Kippur lo que se lleva a cabo es la limpieza de los pecados del pueblo de Israel como nación, no individual. Y aquí vemos que entonces la lepra que tiene la Mesorá, también se usa este método de enviar el pájaro y lo envían lejos como símbolo, pues, que el otro se usa para el sacrificio, el otro es enviado como el chivo expiatorio y el otro chivo que es enviado entonces a Azazel al desierto, donde un levita o sacerdote lo lleva a un risco y allí lo tira, y cuando el chivo cae en ese risco, diríamos, desde una montaña, entonces cuando cae muere. No es que el chivo es enviado al desierto y se deja correr por el desierto, no. Eso no es lo que sucede en el tiempo de Yom Kippur, donde muchos pensaban que era enviado al desierto y el chivo corría por el desierto libremente. No, era una forma de llevarlo desde el templo donde echaron la suerte, y al que echaron la suerte para entrar como el chivo expiatorio va la sangre al templo, el otro entonces llevado por un levita, un sacerdote, hacia el desierto donde lo tiran por un peñasco y ahí él muere. Aquí estamos hablando de la psicología de la Biblia hacia el pecado y haciendo mención de los dos pájaros vivos en Levítico 14:4. Dice, este ritual de eliminación transfiere simbólicamente la impureza ritual de la persona reemperada diría que se está comparando con esa ave en la transferencia, la recuperada al ave viviente por mucho de la sangre del otro ave que fue matada, en la cual junto con el agua se sumerge a las aves vivas. Entonces el ave viviente es liberado, transporta la impureza. Las aves también se utilizaron en los rituales de eliminación de Anatolia y Mesopotamia, por ejemplo, un ritual hitita para eliminar el mal y despacha a una cabra, como en Levítico 16, haciendo referencia a 21-22. Libera entonces un águila y un halcón. Pero acuérdense que esta es la comparación que hay en esos imperios. Es un ritual de la Namurbia, Mesopotamia, para deshacerse del mal presagiado por un ave. En un presagio se obtiene un perdiz masculina y femenina. Entonces el paciente los levanta con sus manos y recita un conjuro ante Shamasha, Dios Sol, o Shamash, que incluye una solicitud para que el mal se aleje del paciente. Al finalizar el rito, entonces, el ave macho es liberada hacia el Kate antes del Dios Sol. A diferencia del ritual bíblico, el pájaro libre no recibe una transferencia de impureza, pero por su forma física
representa el mal, como nos da referencia a Número 21 del 6 al 9. Es una comparación, hablando de la psicología de la Biblia hacia el pecado, como los imperios, en este caso el imperio mesopotámico, el imperio hitita, pues hacía más o menos un mismo ritual, pero muy diferente al que se lleva a cabo por medio de las dos aves cuando una persona tiene entonces la mesorá o la lepra para ser limpiado, ¿ok? Limpiado de la lepra. En este caso era para que el mal en los imperios de Hitita, en el imperio de Hitita o mesopotámico, entonces era para que el mal se fuera de medio de ellos. Cuando el leproso entonces está en el proceso, él limpia sus ropas, ¿ok? Dice ropa y otros objetos que la mesorá ha hecho tamei, impuro, están inmersos en un mikveh. Tiene que haber limpieza de la ropa. Eso es pureza ritual versus pureza moral. La pureza ritual, pues, tiene que ser muy diferente que a la pureza moral. Si leemos Tesalonicenses 4, donde nos habla que seremos transformados de muerte a vida, de cuerpos corruptibles a cuerpos incorruptibles. ¿Ok? Todo esto es nosotros limpiando nuestras vestiduras. El Señor, cuando Yeshua envía a sus ángeles, seamos transformados, tendremos vestiduras nuevas, vestiduras limpias, por el proceso de estar en obediencia al Eterno en todos sus mandamientos, y por eso, por ende, limpiamos nuestras ropas y nuestros cuerpos pasan de cuerpos corruptibles a cuerpos incorruptibles, cuerpos que son de muerte y pasan a ser cuerpos para una vida eterna. El proceso de limpieza de la mesorá o de la lepra tiene un primer afeitado, y dice: estos pasos son ritos de pasajes para preparar la mesorá leproso para un cambio de estado. La inversión del estado de honor es la clave de este paso. En otras palabras, antes estaba caminando en deshonra porque no podía estar en la presencia del Eterno. Ahora pasa a tener honra, ¿ok? Y honor. La esencia de estos pasajes es restaurar el honor y la dignidad del leproso en la comunidad para siempre, restaurada y purificada. El leproso entonces se convierte en Tahor en 3 etapas. Tahor significa pues que pasa a ser puro. La primera etapa se alcanza con el primer afeitado y tevilá. Esta primera etapa sigue siendo un tamei en la medida de hacer que los objetos sean impuros. Yeshua se vuelve impuro y tiene que limpiarse ritualmente, pero ya no hace tamei las cosas si son sin tocarlas directamente, ¿ok? Anteriormente, cuando el leproso entraba en una habitación, todos los objetos de la habitación se convertirían en tamei, impuro. Si descansaba sobre un objeto como un colchón, sobre una cama, la cama y todos los demás lo sostenía, se convertía en abhatumá, ritualmente impuro, aunque no los haya tocado. ¿Ok? En este punto ya no usa ropa rasgada, usa entonces nueva vestidura. Pasa de impureza ritual a ser una persona pura delante del Eterno. Ahora podemos ver el segundo afeitado y tevilá. ¿Okay? En el séptimo día el leproso se afeita nuevamente y se sumerge a sí mismo y su ropa nuevamente. ¿Okay? En este punto ya no hace tamei, impuras las cosas. ¿Por qué? Porque ya se ha limpiado. Ya es una segunda afeitada, ya se ha lavado la ropa por segunda vez. Por ende, ya las ropas ya no son tamei, no son impuras estas ropas porque ya se ha limpiado por segunda vez, se afeitó por segunda vez y hace tevilá. Tevilá es entrar en las aguas, purificación, ¿ok? Ya sus ropas están purificadas, entonces pasaría a otro proceso para ya terminar entonces termina entonces el proceso del segundo afeitado y de tevilá, para entonces ir al próximo paso para completar entonces
la impureza ritual para limpiarse de esa impureza que era la metzorá o la lepra, una lepra sobrenatural. Acuérdense de eso, que lo hablamos al principio. Después de haberse afeitado por segunda vez y lavado su ropa, entonces ahora viene el korbanot o ofrenda de un leproso. Y exactamente dice que en el octavo día el leproso toma 2 corderos machos para un asham. Asham es una ofrenda de culpa, pecado, de expiación o una falta, ¿ok? Y un olá y una ofrenda de ascensión. Y una hembra para una ofrenda por el pecado. También toma harina mezclada con aceite para el menajot que acompaña a cada una de estas 3 ofrendas y un registro de aceite. Esto es lo que el leproso tiene que hacer. Ahora bien, muchas personas pensarán, pero si el leproso vivía en el desierto, no tenía nada, no tenía ningún alimento, no tenía dinero, ¿cómo podía él entonces proveer estas ofrendas? Era porque en el templo había un fondo específicamente para ayudar a esos leprosos, para ritualmente que estaban impuros, para que hicieran ritualmente, convertirse ritualmente puros. Ahora bien, como dijimos al principio, el mesorá o lepra, la lepra que está hablando aquí también nos habla de que es una lepra que diríamos que pudo haber sido por un pecado, ¿ok? Como fue la lepra o la Sahara de Miriam, ¿ok? Que Miriam, ella habló mal de su hermano y dice que le cayó una lepra sobrenatural, ¿ok? Por eso es que vemos que cuando los 10 leprosos, y creemos, como dice la palabra, que los 10 leprosos que fueron donde el Mesías Yeshua y le pidieron que los sanara, que los limpiara, perdón. Él los limpió, le dijo, váyanse y muéstrense entonces a quién, al sacerdote, porque era necesario, según la ley, y sería hasta el día de hoy si eso existiera, que ellos tenían que presentarse al sacerdote en el templo. En el templo no hay hoy, tendríamos que esperar que eso se hiciera el tercer templo para que si eso sucede nuevamente, ellos se tenían que reportar. Pero en el caso en el siglo primero de la era común, Yeshua le dijo a ellos, váyanse y preséntense al sacerdote para que ellos le pasen por el proceso y se hagan limpios ritualmente, ¿ok? No era sanación, como muchos piensan, que los leprosos eran sanados. Eran limpiados de la impureza ritual que ellos poseían. ¿Ok? Por eso Yeshua le dijo, no le dijo, tú eres sano, dice, ya estás limpio, muéstrense, vayan y muéstrense al sacerdote como dice la ley. Yeshua nunca violó la ley en nada, ni aún en cuestión de lo que eran los leprosos, la metzorá. Él no violó el mandamiento, al contrario. Él pudo haber dicho, bueno, yo soy el hijo del Eterno, yo soy el Mesías, no tiene que reportarse al sacerdote. Pero entonces, ¿cómo los iban a ellos a aceptar en el templo, a hacer su sacrificio, su ofrenda, si ellos no habían sido limpiados correctamente por el proceso de limpieza que había sido establecido por el Eterno en su ley, en la Torá? Delante de Hashem, entonces, esto significa en el Azarat, en el patio principal del Beit HaMikdash, frente al Eishka, el santuario, y el Kodesh Kadashim, el lugar santísimo. Vemos aquí en la flecha, que ustedes ven una flecha que está viéndose ahí en una puerta. Sin embargo, entonces vemos que la mesorá no está permitida en el Azarat, donde se hacían los sacrificios, antes de traer su Hatat o Corbán. Por lo tanto, debía permanecer la entrada oriental, donde está la flecha, entre el exterior y el interior del muro. Esta entrada, que se conoce como el Sha'ar Nicanor, no se hizo Kadosh con el resto de la Sará. ¿Por qué no era Kadosh? Porque si hubiese sido Kadosh,
el leproso no podía llegar a ese lugar porque lo iba a poner impuro, ¿ok? Entonces, no se hizo Kadosh con el resto de Azara a fin de proporcionar un lugar. Mire que justo es nuestro Padre Celestial. Un lugar para que los mesoarim, los leprosos, se levanten. A pesar de esta falta de Kedusha, todavía es parte de la Azara. Aunque no, la Kedusha significa la santidad de ese lugar no es mayor que la Azara, pero es parte a pesar de esa falta de Kedusha, todavía es parte de la Azara, porque ahí es donde estaba la corte de las mujeres. Y ahí vemos allí al lado de la puerta de Nicanor, donde los leprosos se tenían que reportar ahí cuando eran limpiados. Ahí fue donde Yeshua envió a los 10 leprosos. En esta vista, como pueden ver aquí, nos presenta el proceso de cómo se mata la ofrenda. Ustedes pueden estudiar esa vista y la pueden estudiar en sus hogares, que no voy a entrar en detalle porque yo he hablado mayormente de todo el proceso, pero pueden, como dije anteriormente, pueden estudiarlo en sus hogares con más detenimiento. Esta vista o slide es una de las que, pues, al final del estudio, donde más nosotros podemos entender el proceso de cómo una persona que parecía de lepra, o mesorá, que pasa de un estatus de una impureza ritual a una pureza ritual, a una pureza que ahora él entonces recibe el honor por el proceso de limpieza, no es de sanación, de limpieza de la lepra o de la mesorá, y pasa entonces de un honor de vergüenza, de un estado de vergüenza a un estado de honor, donde ahora él puede habitar dentro de las murallas de Jerusalén, puede habitar con los israelitas en el pueblo y también presentarse delante del Eterno, que esto es lo más que llama la atención en cuestión de ser limpios ritualmente, Si uno tiene una impureza ritual, pues entonces uno hace el proceso que le toca a cada persona para entonces poder recibir ese honor de, nuevamente, revertir ese estado de impureza o deshonor o de vergüenza a un estado de honor delante de la presencia del Eterno con todos los privilegios que el Eterno requiere y tiene para cada uno de nosotros que está buscando de Él y está en obediencia a sus mandamientos. Aquí podemos ver claramente el propósito de la unción, acuérdense que el ungir con aceite no es para todo el mundo. En la Torah nos enseña que hay 3 eventos donde se unge a una persona, a un rey, a un sacerdote y los levitas para comenzar a trabajar y funcionar en ese nivel de santidad, y a un leproso cuando entonces ha pasado por el proceso de purificación. Y aquí vemos, y pueden leerlo también en sus hogares, los diferentes ofrendas o sacrificios que tiene que ofrecer ya al final, cuando ya va a ser ungido y restablecido nuevamente al pueblo de Israel. Ya no tiene que vivir fuera de las murallas ni lejos de las personas, sino ya se restablece al pueblo de Israel y que puede entonces ofrecer su sacrificio y su ofrenda delante del Eterno. Nuevamente, este proceso de la mesorá, de la limpieza ritual de mesorá o de lepra, es un proceso donde el Eterno hace justicia con el hombre, porque le trae honor. Acuérdense, la mesorá o la lepra es como decir símbolo de pecado o de culpa. Y eso fue lo que le pasó a Miriam, la hermana de Aarón y de Moshe, que fue entonces exiliada por 7 días hasta que fue limpiada y tenía que entonces someterse al mismo procedimiento que le hemos enseñado durante este estudio sobre la mesorá o la limpieza ritual de la persona que tiene lepra. Aquí también pues nos habla de los corbanos restantes también,
de lo que hice mención anteriormente. El sacerdote traería entonces los hataz y él espiaría, ¿ok? Y vemos así que el minjá, la clase de sacrificio que se usa aquí, aunque se menciona específicamente la minjá, el sacrificio de paz también se trae un minjá para los hatat y para la hasham, que es los sacrificios por la culpa y por el pecado. ¿Okay? También el vino es empleado y usado en estos korbanot, sobre estos sacrificios, estas ofrendas que se tienen que ofrecer por el leproso que ha sido limpiado de su lepra o de su pecado. Porque acuérdense, la lepra, la mesorá, apartaba al hombre, cuando digo hombre, incluyo a las mujeres también, del Eterno, de la presencia del Eterno. El pecado también hace lo mismo con nosotros. El pecado nos aleja de la presencia del Eterno y por ende tenemos que ir entonces delante de Yeshua buscando el perdón del Eterno y pedir perdón por lo que hemos hecho. En el tiempo antiguo pues se usaban el sistema de sacrificio que el Eterno había establecido para el pueblo de Israel y para todos aquellos que iban a ser parte de la nación de Israel. Hasta aquí el estudio de mesorá o lepra, y como hemos aprendido que la lepra ritualmente nos trae impureza y por esa misma razón tenemos que ritualmente limpiarnos para poder tener acceso nuevamente a la comunidad, a la congregación, a la asamblea y sobre todo a la presencia del Eterno. Que el Eterno los bendiga y los guarde, que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que tenga misericordia y que le dé mucha paz, mucho shalom. Nos veremos en el próximo estudio. Que tengan una buena semana y una bendecida semana. Amén.